Hola, mi nombre es Noemí Encí y soy profesora de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Desde una perspectiva constitucional, ¿cuál es la implicancia del artículo 115 de la Constitución para el tema de la pensión vitalicia? ¿Le correspondería esta a Merino y a Sagasti? Muy bien. Muchas gracias por la primera pregunta. Eh, en sí, este no es un tema que nosotros podamos enmarcar en el ámbito constitucional, porque la Constitución, si bien es cierto, nos establece un conjunto de derechos, principios, obligaciones, hay un margen, ¿no?, de lo que no está ni obligado por la Constitución ni tampoco exigido por ella, ¿no? Entonces, ese es lo que se conoce como un margen de discrecionalidad del legislador. En nuestro país, pues, lo tiene, por supuesto, el Congreso de la República. Entonces, ante la figura de la pensión vitalicia, creo yo que no existe un mandato de la Constitución que diga que estemos obligados como sociedad a darles o garantizarles una pensión vitalicia, pero tampoco existiría la activación del derecho a la misma. Si bien es cierto, nuestra Constitución reconoce la protección del derecho a la pensión, lo hace en términos generales, ¿no?, para todo ciudadano peruano. Y fue un tema, como ustedes recordarán, se debatió hace poco en relación al tema, a la reforma de la AFP, y donde se consideraba justamente la posibilidad de que todos los peruanos puedan acceder a la garantía de una pensión, tanto en el sistema nacional o en el sistema privado de pensiones. Pero el tema de la pensión vitalicia para el caso de los presidentes es un tratamiento especial, excepcional, pero además con un rango absolutamente preferencial, es decir, que está garantizado con un mayor monto, bajo condiciones absolutamente diferentes. Es un régimen especial. Eh, que no podríamos enmarcarlo en este caso del derecho a la pensión en un sentido amplio, y por lo tanto no podríamos hablar de algo así como un derecho especial a la pensión presidencial vitalicia, ¿no? Y finalmente, en relación al artículo 115 de la Constitución y sus implicancias, habría que considerar, por supuesto, el hecho que si bien la Constitución prevé esta posibilidad de que ingrese al cargo tanto el vicepresidente o vicepresidenta y todos los que le continúan en la línea del gobierno. Lo importante a recordar es que esta figura, esta jerarquía se prevé con la finalidad de mantener la estabilidad gubernamental, ¿no? Y ha sido diseñada para cuestiones en términos de competencia cada vez que el presidente en su figura personalísima tiene que recurrir a alguna actividad propia de su función, necesita, por supuesto, un reemplazo, ¿no? Pero, por supuesto, eso no quiere decir que se excluyan momentos excepcionales como los ocurridos en el caso del tema de Vizcarra cuando ingresa Merino, ni tampoco estos casos donde se da pues la ocasión de muerte del presidente de la República o de repente alguna otra causal que lo saque del cargo, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿existe una regulación legal sobre la pensión vitalicia? Correcto. El tema de la pensión vitalicia y todos los derechos que le corresponderían, digamos, al cargo del presidente, más allá de la persona que lo ocupa, por supuesto que está regulado en una ley. Que no solamente incorpora el derecho a la pensión, sino también, o bueno, la posibilidad de recibir una pensión vitalicia, sino también incorpora el tema de la seguridad o algún otro tratamiento también especial alrededor de la familia o el entorno del presidente, ¿no? Sin embargo, es importante sobre este punto poner en contexto un proyecto de ley que fue discutido ampliamente en el Congreso, porque además no fue solamente una iniciativa, sino que hubieron varias para tratar de repensar la figura de la pensión vitalicia y los derechos asumidos luego de finalizada la presidencia de la República. Y lo importante es considerar que esta nueva ley que iba a derogar a la anterior que regula este tema, eh,
excluía, es decir, eliminaba el tema de la pensión vitalicia para el presidente de la República. Sí consideraba la opción de mantener todavía el tema de la seguridad, ¿no? Que se le da a él y a su familia, pero bajo un entorno delimitado en términos temporales, ¿no? Y también más de un poco el contexto en el que podría encontrarse. Pero lo que sí es que la pensión se elimina, ¿no? El Congreso, el último Congreso de la República votó porque se elimine, votó a favor porque se elimine y que solamente quede una figura muy excepcional donde el Congreso de la República podría decidir otorgar la pensión para casos excepcionales donde se demuestre que el presidente de la República se encuentra en estado de necesidad o con algún tipo de enfermedad que le impida seguir ejerciendo la posibilidad de mantenerse económicamente activo. U otra consideración también se incorporó el supuesto como un especial agradecimiento por haber servido a la nación, ¿no? En un contexto que interpretativamente se puede entender como una especie de especial tarea que haya ocupado, que haya realizado el presidente, ¿no? Y esto, como ya mencioné, fue ampliamente discutido, fue votado y aprobado por el Pleno del Congreso de la República para eliminar la actual ley. Pero lamentablemente se realizó la votación en junio de este año y fue observada por el Poder Ejecutivo, que en ese momento estaba siendo dirigido por Francisco Sagasti, y la observación llegó muy pocos días antes del 28 de julio, momento en el cual la comisión encargada, ¿no? de revisar la observación del Ejecutivo, que es la Comisión de Constitución y Reglamento, ya no podía reunirse, así como tampoco podía reunirse el Pleno del Congreso, porque como recordaremos, este año, por el tema de las elecciones y todos los problemas que hubieron, hubo muy poco momento, muy poco espacio para hacer el cambio de mandato. Con lo cual, en términos fácticos, la observación llega en un momento donde el Congreso, de ese momento, ya no podía revisarla y volver a votarla y aprobarla por insistencia, que es lo que sucede en este tipo de casos. Con lo cual, llegamos a la nueva conformación a septiembre del 2021 con ese proyecto siendo votado, pero no logrando convertirse en una ley y por lo tanto no derogando la otra, lo que se vio como altamente preocupante o se puede evaluar como altamente preocupante porque en realidad, ¿no? Si bien es cierto hubieron algunas iniciativas de reformar el tema de la pensión vitalicia, lo cierto es que se tomó con mucho mayor, ¿no? recelo el tema dentro de la discusión del Congreso anterior a partir de la figura, ¿no? Que habíamos tenido súper atípica de un presidente que no duró ni una semana y que había sí tomado partido en un contexto altamente antidemocrático y por lo tanto no podía ser tratado con esta misma legislación, ¿no? Ahora, por supuesto, ello no quiere decir que la nueva ley tenía nombre propio, no, pero fue evaluada en un contexto para pensar, ¿no? en todos el tratamiento especial que se le da a un presidente de la República luego de cumplido el mandato, ¿no? Muchas gracias, profesora. La tercera pregunta es, ¿cuál es la importancia del caso de Paniagua para el análisis del pedido de Merino y Sagasti? Muy bien. Yo creo que hay que observarlo, como ya mencioné al inicio, no desde una perspectiva constitucional como un derecho al trato igualitario ante la ley, ¿no? Sino más bien porque el derecho, como nosotros sabemos, se modifica, tiene esta dinámica y por lo tanto en nuestro contexto aplica la teoría de los hechos adquiridos, de los hechos cumplidos, que quiere decir que nuestra legislación puede cambiar constantemente sin la necesidad de verse como retroactiva, que si hubiera sucedido en este caso, si es que la modificación finalmente se aprobaba. Pero los casos anteriores sí son útiles para ver cómo podemos analizar este caso en relación a si le corresponde o no le corresponde, ¿no? Y número uno, hay que evaluar qué similitudes existe alrededor del caso Paniagua en relación con los reemplazos, que en este caso fueron Merino y Sagasti, ¿no? Y definitivamente
más allá de evaluar este punto que mencionaba hace un momento, cómo el presidente en el cargo enfrentó la situación del país, si realizó una tarea muy exhaustiva que por supuesto en el caso de Sagasti se vio con un contexto sumamente complicado dada la pandemia y el tema de la vacunación, que por supuesto se puede entender de manera muy factible como un buen servicio, gran servicio a la nación. El problema está con el tema de la asunción democrática del poder y para ello el caso de Paniagua nos sirve altamente porque como recordaremos Paniagua hizo la asunción del cargo en un contexto donde teníamos un presidente de la República que había renunciado por fax, pero que además estaba siendo criticado no solamente como implicado, ¿no?, en temas o delitos de corrupción, de una de las corrupciones más fuertes que hemos tenido en nuestra historia, sino también en delitos de lesa humanidad, con lo cual la figura de la vacancia presidencial que se dio en ese momento era una especie de necesidad de que la nación como que vuelva a nacer en un contexto democrático, y en ese momento ingresa Paniagua y se lo ve como una figura que ayuda a la estabilización democrática que la teníamos muy caótica en ese momento. En el caso vigente, ¿no? Vimos que por supuesto la asunción del cargo de Merino fue absolutamente antidemocrática y generó todos estos gravísimos problemas en medio de una pandemia sumamente grave, pero lo que fue peor, que generó violencia y lamentable muerte contra muchos jóvenes y lesiones contra otros. Y si bien es cierto, Sagasti ingresa justamente para asegurar la estabilidad, creo que yo que no podríamos equipararlo en el mismo tenor que Paniagua, porque fue elegido en una cuestión sumamente contextual dentro del Congreso de la República, donde las fuerzas del Congreso no estaban siendo apoyadas adecuadamente de manera democrática, sino era un poco el contexto de lo que la población estaba reclamando, y que en toda esta mezcla de razones de quién podía entrar no puede verse necesariamente como el reemplazo de un presidente que pudo haber ordenado en su momento, ayudado, estabilizado en el país, sino más bien como una necesidad. Era o se elegía a alguien que pertenecía a alguno de los partidos políticos del Congreso que no habían votado por la vacancia presidencial, o simplemente hubiéramos seguido un caos social y político tremendo, que era lo que reclamaba la población. Entonces creo yo que nos puede servir el caso Paniagua para reflexionar el entorno, pero no, por ningún motivo podemos equipararlo, ¿no? La siguiente pregunta es si existe diferencia entre estos casos y el de Martín Vizcarra. ¿A él le correspondería la pensión vitalicia? Muy bien, muchas gracias. Han habido algunas opciones interesantes, ¿no?, alrededor de esto, como por ejemplo considerar una división proporcional por los días en el cargo sobre la pensión vitalicia, ¿no? Y puede parecer una alternativa legal interesante, ¿no?, creo yo, para salir de este embrollo que la verdad nos quita mucha discusión política frente a los problemas que tenemos. Pero creo yo, y bueno, y en ese caso, ¿no?, así como Vizcarra, también Merino y Sagasti tendrían que recibir la proporción de pensión vitalicia que les correspondiera. Pero creo yo que hay que reflexionarlo esto un poco en torno al estado que estamos viviendo, ¿no? Definitivamente, como dije, puede ser el caso que rápidamente salgamos de este problema dando una proporción por los días en el cargo, y pues tendrán los reemplazos de acuerdo a lo que señala la Constitución, que estar en estos sujetos sobre los que recaen el tema de la pensión vitalicia, así como el tema de la seguridad, ¿no?, que son estos beneficios a la figura presidencial. Pero no hay que olvidar, creo, el tema de la legitimidad, ¿no? Más allá de la corrección de la respuesta que hallemos a este problema legal, ¿no?, lo importante está también en torno a la legitimidad. Por eso es que muchos críticos consideraron incluso el hecho de que Merino o el expresidente Sagasti hayan solicitado ante el Congreso, se ve como incluso una especie de
trato absolutamente un poco absurdo, ¿no? En un contexto donde tanto ellos como toda la población sabe en qué situación tomaron el cargo, ¿no? Y son figuras, podrían ser consideradas por la ley como figuras presidenciales, pero que sabemos que tomaron el cargo en un contexto antidemocrático y caótico que no puede justificar una consecuencia de efectos en ese sentido. Entonces, a diferencia de Vizcarra, ¿no? Que tiene una categoría distinta, que más allá de los actos posteriores muy negativos que salieron a la luz, tiene una categoría jurídica un tanto distinta, porque Vizcarra efectivamente fue elegido en la fórmula presidencial junto con Kuczynski como vicepresidente de la República. Entonces tiene una categoría democrática, digamos, prevista por los casos en la Constitución y toda esta asunción del mando, ¿no? Mientras que podríamos hacer la distinción del caso Merino y Sagasti, que ocurrieron en una situación bastante atípica. Entonces eso nos da a pensar también que estaríamos hablando de situaciones distintas, pero legalmente podrían ser consideradas finalmente como una fórmula proporcional para que reciban, si es que así lo siguen exigiendo. Lamentablemente con la ley actual habría que ir por ese caso, por esa salida, ¿no? Finalmente, en general, ¿cuál es su opinión sobre la figura de la pensión vitalicia para expresidentes? Yo pienso personalmente que si bien es cierto la nueva ley que iba a ser aprobada, ¿no? Esto de quitarles absolutamente la posibilidad de recibir derechos especiales como una pensión vitalicia a presidentes, puede verse como una medida populista, porque estaríamos en un estado de nuestra historia donde tantos presidentes están siendo investigados y a los que se les imputa por el delito de corrupción y otros similares. Y tenemos también el caso de un presidente que ha cometido suicidio también en un contexto alto de corrupción. Y parece que la figura casi es interminable, ¿no? Estamos en un círculo constante donde hay altos cuestionamientos a la figura presidencial, entonces eliminarles la pensión parecería como algo populista. Sin embargo, creo yo que si bien es cierto, debilita un poco la figura presidencial, como señaló la observación del Ejecutivo, creo yo que nosotros no podemos ingresar a decir democráticamente o constitucionalmente cuál es la respuesta correcta en este caso, es decir, si le debería corresponder o no a un presidente. Creo que definitivamente se encuentra en el margen de discrecionalidad del legislador, y si el legislador, con un debate previo y análisis dentro de la comisión técnica, consideró oportuno y pertinente eliminar la figura de la pensión vitalicia, pero incluir una excepción donde políticamente pueda dársele en agradecimiento o bajo las consideraciones particulares de un caso de necesidad. Creo yo que esa sería una fórmula ponderada, ¿no? Óptima, en donde no la población quiere transmitir el rechazo o la necesidad de que un presidente tome mucho más esfuerzo y responsabilidad con el cargo, pero al mismo tiempo sin dejar de lado la posibilidad de entregar este conjunto de derechos como una especie de agradecimiento por la labor prestada a la nación, ¿no? Creo yo que temas como esto de la pensión vitalicia de Merino y Sagasti son temas sí que deben tomar una importancia en el análisis legal, pero lamentablemente en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Es importante también que tengamos medidas y salidas para resolver rápidamente estos temas que distraen la labor política que tiene que realizar el Congreso de la República, y también la atención a la que debe irse la opinión pública. Y claro, es desde mi punto de vista decepcionante. Bueno, en el caso de Merino se podría esperar que haga algo así, pero en el caso de Sagasti creo que sí es más decepcionante que nos ponga un poco en esta situación, considerando todo este tema del que mencionaba de la reforma que se le planteó oportunamente, ¿no? Pero que sin embargo tenemos que salir adelante con las fórmulas que el derecho tiene que dar, con la legislación vigente, y ante ello, como he ido mencionando, tenemos pues remedios para no ver esta situación como
injusticias evidentes que lo que hacen más es exacerbar un poco el ánimo de la población, ¿no?